Amén. Gloria a Dios. Niños, por favor, guardar reverencia a la palabra de Dios. Padre, por favor, ayúdenos ahí. Y vamos a leer la palabra del Señor. Yo la voy a leer y usted me sigue con la vista. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios por eso, hermano. Puede tomar asiento. Amén. Pues antes de empezar el mensaje, vamos a pedir a los niños en orden, tengan cuidado, todavía no les he llamado, siéntate. Primero los niños de 4 a 7 años, niños de 4 a 7 años, sin correr, ahí está la maestra esperándoles. Ahora los niños de 8 a 11, cuidado. Y supongo yo que los jóvenes del grupo Siervos Fieles tienen su reunión, entonces pueden subir a la segunda planta, los jóvenes hasta 18 años, ¿verdad? Siervos Fieles pueden pasar para que tengan su reunión allá. Amén. Si usted está cómodo en su banca, quédese ahí. Si se quiere acomodar, está bien, ¿verdad? Voy a invitarle en esta mañana que busque en su Biblia, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Si lo encuentra, por favor, puede ponerse en pie para tener un poco de reverencia en la palabra. Y vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3.
1, 2, ¿se escucha? ¿Sí? Del versículo 1 al 5. Este pasaje tiene por título que la palabra de Dios sea glorificada. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amado Padre, en esta mañana, antes de entrar en esta porción de la palabra, Señor, y poder tratar de aprender lo que tú puedes tener preparado para nosotros a través de tu bendita palabra, Señor, me pongo delante de ti, primeramente, Padre, porque yo sé que yo no soy digno de estar en esta posición, Señor, de poder dar tu palabra, ¿verdad? Solo soy un vil pecador, que por tu gracia es que estoy aquí en este momento. Pero también, Padre, pongo delante de ti a cada hermano que está aquí, a cada niño, a cada joven que está recibiendo su enseñanza bíblica en este tiempo, Señor, para que usted nos guíe a través de su palabra y que pueda haber fruto en nuestra vida, porque tu palabra nos ha mandado a que fructifiquemos, Señor. Padre, gracias te damos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Hoy quiero hablar acerca de estos 5 versículos en el libro de 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Que hablan acerca de el entendimiento que como cristianos debemos de tener acerca de glorificar la palabra de Dios. Pues no sé cómo voy a ir, ¿verdad? Porque en el seminario tengo fama de hablar mucho, tengo fama de predicar muy largo, ¿verdad? Espero que no les canse mucho. No soy dado mucho a incluir partes graciosas en las enseñanzas, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Hoy quiero enfocarme más en la palabra de Dios y hablar un poco acerca de este pasaje en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 5. Para entender un poquito el contexto de esta carta que el apóstol Pablo enviaba a la iglesia en Tesalónica, pues esta iglesia en Tesalónica fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, por Silas y Timoteo. Y esto fue dado en la ciudad de Tesalónica. Esta era una ciudad muy importante en cuanto al gobierno que en ese entonces gobernaba en este tiempo, que era el gobierno romano. La ciudad de Tesalónica era un lugar de comercio porque era un puerto, era un lugar marítimo. Y era un punto de convergencia para diferentes lugares y por eso era un lugar bien estratégico, ¿verdad? En sí, la iglesia tesalónica, al haber sido fundamentada por Pablo, Silas y Timoteo, era una iglesia nueva. Eran creyentes nuevos que habían sido enseñados por Pablo. Y esta es una carta que él está enviando a esta iglesia para darles ánimo y darles consejos en lo que había que hacer, ¿verdad? Ahora, en el caso de el contexto de lo que era la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Ella estaba compuesta por muchos judíos y gentiles, pero con un aspecto pagano. Por lo tanto, ellos sufrían bastante de persecución, ¿verdad? Usted sabe, en aquel tiempo a los cristianos no se les miraba muy bien y en algunas ocasiones eran perseguidos. A pesar de que esta iglesia enfrentaba este aspecto de persecución, a través de las cartas del apóstol Pablo podemos ver que la iglesia de Tesalónica era un ejemplo como cristianos, era un ejemplo de fe, era un ejemplo de gozo, era un ejemplo de esperanza. Yo sé que cada iglesia que se menciona a través de la palabra en las cartas que Pablo hace a ellos,
no eran iglesias perfectas. Cada iglesia tiene dificultades, tiene cosas malas. Y creo que cuando se van a ver las situaciones malas de una iglesia, muchos hacen referencia a lo que es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que gozaba de muy mala reputación en algunos aspectos. Había divisiones, habían contiendas, habían pleitos entre ellos, y Pablo tuvo que escribir cartas para corregirlo. En el caso de la iglesia de Tesalónica, era una iglesia que se caracterizaba por una fe, pero tenían una fe que era demostrada a través de las obras que ellos hacían. Bajo ese contexto de entender que era la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo escribe esta segunda carta, la segunda carta a los tesalonicenses. Y esta carta él escribe desde Corinto, cuando se encontraba en uno de sus viajes, ¿verdad? Esto es alrededor del año 51 después de Cristo. En esta segunda carta, Pablo estaba haciendo una solemne petición. Si usted ve el pasaje, si ve el versículo 1, él inicia con una solemne petición a la iglesia en Tesalónica. Y dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, y aquí viene la petición. ¿Qué dice? Orad por nosotros. ¿Para qué? Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El apóstol Pablo hacía la solicitud de oración. ¿Por quién? Él dice por nosotros. Él está haciéndole el enfoque a la iglesia tesalónica que ore por cada uno de los hermanos que están participando en el proyecto misionero que él tenía. La fundamentación de iglesias que tenía en cada lugar que iba y el apoyo y edificación que hacía a cada una de ellas, ¿verdad? Pablo hacía este énfasis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba al tanto de la presión, la persecución que existía sobre la vida de los creyentes. Mire, esto no es muy diferente hoy en día. Y gloria a Dios, nosotros estamos en un país, en una ciudad, en una colonia, donde vamos a decir que directamente no estamos gozando de una persecución por religión. No estamos sintiendo tanta presión en ese aspecto. Ayer salimos a evangelizar un grupo de hermanos y estábamos tocando lo que es la parte del Carmelo. Y como estábamos terminando ahí cerca del Ido, cerca del famoso Palo del Amor, como casi habíamos terminado y todavía teníamos folletos, pasamos a la colonia Pauís. Mire, y aquí en Danlí, cada colonia tiene una característica diferente a la hora de evangelizar. Hay colonias donde a uno le abren la puerta y le reciben con gozo y hasta casi lo hacen pasar hasta el cuarto, voy a decirlo sinceramente, a la cocina y a veces hasta su fresquito le ofrecen. Pero hay algunas colonias donde la gente es bien apática. Ayer en la Pauís nosotros tocábamos la puerta, no eran malcriados, algunos salían, les explicábamos lo que andaban haciendo y lo único que decían, estoy ocupado. Tal vez en otra ocasión. Hay colonias, sinceramente, que cuando usted toca la puerta se enojan. Tristemente, y es algo que vivimos, también es causa de lo que están haciendo otras religiones. Justamente ayer que salimos, justo aquí en la San Ángel, pasando aquí por enfrente de la iglesia, andaban los testigos de Jehová. Y yo sé que cuando los testigos de Jehová andan en una colonia, no tengo la oportunidad de tocar esa colonia. ¿Sabe por qué? Porque van a pensar que yo soy un testigo de Jehová y no me van a abrir la puerta. Y es difícil. Y a causa de estas situaciones, muchas veces lo que es el evangelio no fructifica de esa forma. Pero Pablo, aquí en este pasaje, está hablando acerca de la oposición que hay en el mundo acerca de esto. Por favor, miren Mateo capítulo 24 en su Biblia. Mateo capítulo 24 y las palabras que el Señor Jesús decía a sus discípulos tienen eco hoy en día en nuestra vida.
en lo que hacemos. Mateo capítulo 24, el versículo 12, dice, Mateo 24, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice después? El amor de muchos se enfriará. Y esto hace referencia, y solo quiero sacarlo, voy a serle sincero, un poco del contexto, porque el contexto que estaba hablando el Señor Jesucristo en Mateo 24 era de las señales antes del fin. Y estaba hablando de lo que sucedería en los tiempos de la última era de la humanidad. Y el siguiente versículo es un versículo que muchas religiones, especialmente la religión pentecostal, ha sacado fuera del contexto. El siguiente dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y este contexto de aquí está hablando acerca del tiempo de la tribulación, en lo cual los creyentes no estaremos ahí. Ya habremos sido arrebatados por la venida del Señor, no la segunda venida, sino la venida por su iglesia, ¿verdad? Pero quiero tomar ese pasaje que dice, y por haberse multiplicado el ¿qué? La maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo quiero hacer un poco de énfasis hoy, en esta mañana, acerca de este. En el mundo hay mucha maldad. Vemos la corrupción que estamos viviendo. La ha habido toda la vida, desde Adán hasta nuestros tiempos. Que brolle, que fructifique de tal forma, es responsabilidad de nosotros a causa del pecado. En una instancia el Señor, en el tiempo pasado, se hastió de la humanidad y decidió erradicarla con el diluvio, porque dijo que la maldad era mucha. Vemos ejemplos en la Biblia acerca de ciudades destruidas por Dios porque la maldad era insostenible. Y yo me pregunto, ¿qué pasa en nuestra vida, en nuestra era, con tanta maldad que hay? Ahí dice que la maldad, por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. Y mire, no soy ciego para poder ver que esto está pasando hoy en día. Hay un enfriamiento, el cual lastimosamente es bíblico. Aún en las cartas de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, Jesucristo describe a esta iglesia como una iglesia tibia. Y él dijo, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque es un mal sabor. Como primer punto de esta enseñanza que tengo en la mañana, voy a decir, basado en el primer versículo del pasaje de Tesalonicenses, de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. El título es La importancia de la oración para que el evangelio siga fluyendo. Hoy el enfoque que quiero tener es un poco acerca de la importancia de que nosotros como creyentes debamos orar, y ahí en el enfoque específico que Pablo está haciendo, él dice, ora por nosotros, los que estamos sirviendo, los que estamos yendo, los que estamos llevando el evangelio. Mire otra vez las citas, 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 dice, por lo demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Por qué? Porque en un tiempo antes, Pablo llegó a Tesalónica, lo cual era una ciudad que no conocía nada acerca de Jesucristo, y él predicó el evangelio. Y él dio las buenas nuevas de la salvación, y muchos creyeron, y por eso se edificó esta iglesia. Así como fue en vosotros. Mire Colosenses capítulo 4, versículo 3. Esta misma petición Pablo lo hizo en la iglesia de Colosa. Colosenses capítulo 3, un poquito hacia atrás, capítulo 4, el versículo 3. Es casi exactamente la misma petición que hace a la iglesia de Tesalónica.
Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por ¿quién? Por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ¿qué? El misterio de Cristo. Es prácticamente la misma petición de la iglesia tesalónica en la iglesia de Coloso, ¿verdad? Él está pidiendo oración por los que están predicando la palabra. Gloria a Dios, ¿verdad? Como le digo, nosotros no gozamos de la persecución que tanto Pablo como los creyentes tenían en este tiempo. Aquí es libre predicar el evangelio. No he estado en el tiempo de evangelismo nunca confrontado con una persona que quiera agredirme físicamente. Voy a ser sincero, jamás me ha pasado esto. A lo mucho que ha llegado alguien es a ofenderme verbalmente o discutir o tratar de pelear lo que tratamos de enseñar de la palabra de Dios. Y en esta mañana, yo quiero que entienda, hermano y hermana, no estoy aquí para regañar, no estoy aquí para juzgar. Cada uno, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la libertad de tomar decisiones en nuestra vida, pero también ser responsables de lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y basado en este punto, basado en el versículo que leímos de Mateo, que el amor de muchos se enfriará, déjeme decirle, yo veo la oposición que Pablo habla de los tesalonicenses en cuanto a pregonar el evangelio, no la veo tanto de que el mundo sea el que se nos opone a nosotros en escuchar el evangelio. Sí hay, y vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pero déjeme decirle, la oposición no está tanto viniendo del mundo. Lastimosamente, la oposición hoy en día viene desde la propia iglesia. Desde nosotros, el cuerpo de Cristo, en los cuales Satanás está haciendo un gran trabajo, tristemente, por llevar nuestra vida a donde Dios no quiere que nosotros estuviéramos metidos. Poco a poco, cada una de las iglesias, incluyendo, voy a decir la de nosotros, porque esto es a nivel general, ¿verdad? Están perdiendo el gozo de salir a evangelizar. Y esta es una realidad. Tristemente, usted puede preguntar, ¿qué iglesias andan en la calle predicando el evangelio? Y usted mismo puede hacer la lista. Ayer hablábamos, ¿qué iglesias, ya sea iglesia verdadera o ya sea una iglesia que se llame así iglesia, pero que no lo sea, está predicando de alguna forma un evangelio? Testigos de Jehová, mormones, bautistas. ¿Quién más? ¿Se fija? ¿Cuántos otros tipos de iglesias hay? ¿Por qué los católicos no salen? ¿Por qué las iglesias pentecostales no salen? Una que otra, tal vez, iglesia de Cristo de vez en cuando sale. Y de ahí no existen más iglesias. Y esto hablando en un ámbito general. Yo creo que los más incisivos son los mormones y los testigos de Jehová. De esos todos los días usted va a ver en la calle. No se aburre uno de verlos tocando puertas. Pero quiero enfocarme en nosotros. Nosotros que muchas veces nos jactamos de decir, creo que tenemos la verdad. Cada iglesia pregona esto. Cada iglesia en su propia opinión dice, nosotros tenemos la verdad. Déjeme decirle, la verdad no es de ninguna iglesia. La verdad es de Dios y está única y exclusivamente en su palabra, en una interpretación no privada. Porque el problema de muchas religiones es que interpretan la Biblia a conveniencia. El apóstol Pablo habla en esta carta diciendo, para que nada estorbe, para que las puertas se abran.
Pero tristemente las propias iglesias están cerrando las puertas del evangelio. Los cristianos hoy en día no le están dando mucha importancia al evangelio. Y cada iglesia está buscando una nueva metodología que ha cambiado con el tiempo y que difiere mucho de la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la metodología que el Señor Jesucristo implantó para el evangelio? La metodología es bien clara: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. De otra forma dijo él: id y hacer discípulos a las naciones. Pero el mundo ha tratado de transformar a la iglesia con otra forma u otras formas de evangelio que no son las que el Señor ha determinado. Por ejemplo, y esta es una más común hoy en día, como las iglesias están dejando de salir a predicar el evangelio, algo que hacen es algo más fácil. Mejor invito a la persona que venga a la iglesia para que ahí le prediquen de la palabra de Dios. Déjeme decirle, muy probablemente si una persona viene a esta iglesia, sí va a escuchar de la palabra de Dios y probablemente va a escuchar el evangelio. Pero esa no es la forma en que Dios ha hablado. Usted puede buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, página por página, y en ninguna de ellas va a encontrar que los cristianos debemos de estar invitando a la gente que no ha sido convertida, que no ha sido transformada, o por decirlo así, a un mundano, a que venga a la iglesia para que sea transformado. Ese no es el modelo que Dios ha implantado en nosotros. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Hechos que todo el que recibía la palabra, ¿qué pasaba después? Creía, era bautizado y después era añadido a la congregación. Tristemente, por eso hoy en día hay muchas iglesias muy carnales, porque la mayoría de las personas que están viniendo son personas que vienen con ideología del mundo y no han conocido el evangelio de salvación, y mucho menos han conocido las doctrinas bellas que están en la palabra de Dios, y por eso cada uno está dando su opinión en la iglesia de cómo debería de ser las cosas. Y yo sé que estoy hablando un poco fuerte, pero la idea de tomar la palabra de Dios es para hacer conciencia en cada uno de nosotros, apelando al cristianismo que cada uno de nosotros decimos que tenemos. Tristemente, el evangelio hoy en día se ha tomado de un carácter opcional. Si puedo y tengo tiempo, lo haré. Si me da el deseo, lo haré. Ay, es que no sé cómo hacerlo. ¿Y cómo fue salvo entonces? Porque el evangelio solo es contar cómo es que uno entendió que ha sido salvo. No requiere de pasajes extensos o grandes que usted puede expresar de la mejor forma a una persona. Y para que miren el nivel de situación en la que estamos, y como dije, no estoy hablando esto en un sentido de juzgar, criticar u ofender a alguien, sino que quiero que tomemos conciencia. Somos el cuerpo de Cristo. Somos los que hemos sido elegidos. La palabra dice que fuimos elegidos y que Dios preparó obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras, y la obra principal del Señor es que prediquemos y pregonemos el evangelio. No es trabajo solo del pastor, no es trabajo de los que trabajan a tiempo completo. A los jóvenes en el grupo yo les enseño. Las personas que vienen a una iglesia pueden estar a tiempo completo, y aquí los confundo porque les digo, debe estar a tiempo completo o a tiempo completo. Y dicen, ¿y qué diferencia hay en eso? Yo le digo, a tiempo completo, cuando la persona entrega su vida a tiempo completo sirviendo en el ministerio permanente sin tener un trabajo fuera que le pueda sostener y Dios provee para él. El otro tiempo completo se refiere a personas que tal vez no están trabajando directamente en ministerios en la iglesia,
pero están a tiempo completo en su vida. No dejan de ser cristianos. Están a tiempo completo en su vida y pueden hacer la obra del Señor desde sus vidas, en su trabajo, en su escuela, en su hogar, en cualquier lado. Es un ministerio. Entonces todos estamos a tiempo completo sirviendo al Señor. Nadie está a medias. No existe el concepto de servir al Señor a medias. Muchos de los que se congregan están para ayudar con las necesidades de la congregación, tanto físicas como espirituales. Pero el evangelio no es opcional. Lastimosamente así está. Y solo para que se haga una autoevaluación, yo puedo hacer una pregunta que va a ser bien fuerte hoy. ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó a una persona? Y no quiero que me responda, pero yo quiero que vea la magnitud de esta pregunta, porque es fácil lanzarla y que usted solo medite. Pero ¿qué pasaría si yo ahorita me bajo de esta plataforma y empiezo a preguntar de un carácter personal a uno de ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que usted le presentó el evangelio a otra persona? Déjeme decirle, muchos caerían en vergüenza. Porque para muchos que se congregan y pueden tener años congregándose, esto no existe en su vida. Y es difícil discernir eso. Para la Biblia, basado en la palabra de Dios, es difícil discernir un cristiano pasivo. Porque si usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, dice que el Espíritu Santo nos mueve por amor a las almas, por amor a los demás. Yo no quiero hacer esta pregunta para juzgar, para criticar a alguien, porque yo soy culpable de eso. A veces no estoy haciendo el evangelio como Dios quiere que yo lo haga. A veces la carne, como decía el apóstol Pablo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el problema es que todos estamos más guindados de la carne que del espíritu. Y por eso no actuamos, no hacemos nada. Y no estoy hablando en un sentido específico de que nadie sale el día sábado a evangelizar. El pastor ha explicado muchas veces, el sábado tenemos dos oportunidades, por la mañana y por la tarde. Pero el tiempo de evangelismo no solo es el día sábado, es en cualquier tiempo. Volviendo al texto, Pablo dice, ora por nosotros para que el evangelio no tenga estorbo. Y esa es una petición que podemos empezar por ahí. Como iglesia podemos orar entre nosotros por esta causa. Si usted quiere ser parte del evangelio, empiece por ahí. Ore. Si usted no está activo o no está en acción llevando el evangelio, empiece a formar parte de esto. ¿Cómo? Ore. Ore por los que lo están haciendo, pero no se quede ahí. Yo tengo una lista de oración aquí. Nosotros, en nuestra forma de pensar, de acuerdo al pasaje, podemos orar por nuestro pastor. Mire, si hay alguien que necesita bastante oración es el pastor. La carga que tiene un pastor en llevar una congregación y hacer todas las funciones, para muchos piensan que es una vida fácil, pero es una vida de mucho trabajo. Yo no soy pastor, y déjeme decirle, yo estoy muy abajo del nivel de un pastor. Por eso yo sé que Dios no me ha llamado a ser pastor. Y no sabe la carga que yo tengo sirviendo al Señor aquí en la iglesia a tiempo completo. Hay momentos que estoy cansado. Hermano Sergio el otro día decía, ando cansado, ando ahogado. ¿Por qué? Porque a veces la carga es pesada. Ora por el pastor. Número 2, ore por los hermanos misioneros. Porque en el aspecto de la carta es prácticamente lo que Pablo estaba pidiendo. Ora por nosotros, lo que estamos yendo de un lado a otro, llevando la palabra de Dios. Ese es el aspecto del mensaje que él está dando. Número 3, ore por otros pastores. Recuerde el concepto que di hace poco. Tristemente las iglesias, en vez de ir mejorando, van empeorando.
Hay iglesias que ya están cambiando su metodología de poder ganar almas. No, es que ya tocar puertas ya no funciona. ¿Quién le dijo eso? El resultado no se ve en el esfuerzo que usted haga, el resultado lo da Dios. Él es el que da el fruto, Él es el que convence al hombre de pecado y lo trae a la salvación. No es usted y yo convenciendo a las personas. Nuestro deber es ir y predicar el evangelio. Deje el trabajo de convencimiento al Señor, que Él es el que convencerá a las personas. Ore por los demás hermanos. Hermano, hermana, que usted está sentado en esta banca hoy, ore por el que está a la par, aquí cerca de usted. Pero como un punto más profundo, hay que orar por uno mismo. Hay que hacer énfasis en pedirle al Señor que Él ponga esta carga en nuestra vida de poder no ser el estorbo del que estábamos hablando. Porque el apóstol Pablo habla de quitar el estorbo, de que haya oración para quitar el estorbo para que el evangelio pueda ir. Y si usted lo entiende, está viendo que el estorbo no está siendo el mundo. El estorbo a veces somos nosotros mismos, con nuestra apatía, con nuestra holgazanería, con nuestra simpleza de no querer predicar el evangelio. Punto segundo, el primero era la importancia de la oración para la expansión del evangelio. Punto número 2, yo le dije que voy largo, apenas voy por el segundo punto y son 5, así que acomódese en la banca. Número 2, vaya a nuestro texto en 2 Tesalonicenses capítulo 3, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y mire que era interesante detenerse en esa expresión ahí al final, porque no es de todos la fe. Y esto a veces choca con el pensamiento que tenemos, porque la Biblia dice, o el Señor dijo que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema es que en cuanto a esto de la salvación, la única parte que nos compete a nosotros es la decisión. Y por esta expresión, Pablo dice ahí, no todos son de la fe. Habrán hombres malvados, ¿verdad? Mire Mateo 10, 16, por favor. Sin perder nuestro texto, vaya a Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Y el título de arriba del 16 dice, persecuciones venideras. Y dice el versículo 16, he aquí, yo os envío, ¿como qué? Como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Es extraña esta referencia que hace el Señor Jesucristo. Imagínese que yo me pare aquí y le diga, sea como serpiente. A ninguno le gusta que le digan, sea como serpiente, ¿verdad? Porque comúnmente cuando decimos serpiente, ¿a qué asimilamos? La Biblia dice que la serpiente era astuta en el jardín del Edén, ¿verdad? Y la referencia que tenemos es que es el diablo. Nadie quiere que le... Imagínese yo diciéndole, y no se lo estoy diciendo yo, dice la palabra de Dios, sea como serpiente. Pero tenga cuidado en qué aspecto, ¿verdad? No es que sea como serpiente echando veneno, ¿verdad? No se refiere a eso. La expresión que hace el Señor Jesucristo ahí de ser como serpiente y como mansa paloma es que las serpientes tienen una característica que tal vez usted y yo no la hemos visto o no la hemos comprendido. Yo sé que específicamente todos los humanos, pero más las mujeres, cuando hablamos del término de serpiente, el concepto que tenemos de una serpiente es, ella está lista para atacarme y me va a morder. Por lo general la mujer eso es lo que piensa. Si hay una serpiente por aquella esquina de allá, se horroriza, ¡ay, me va a picar! Y se hace a un lado. Y no estoy hablando en mal de las mujeres, porque eso es una naturalidad. Aún está escrito en la Biblia, ¿verdad? En cuanto a los hombres, pues sí, hay hombres que pueden reaccionar así. Déjeme decirle algo.
Las serpientes no están esperando picarle. Jesucristo dice, sea como serpiente. La serpiente a toda costa va a evitar una confrontación con otro animal, siempre y cuando no sea su presa. Ella no está esperándole a picarle. Ella está esperando que usted no le haga daño. Y solo va a reaccionar si usted se acerca a su zona de confort. Y es ahí donde ella va a defenderse, no es atacar, ella se defiende. Y el aspecto que Jesucristo está hablando aquí de ser como serpiente, se está refiriendo a tener la cautela, el cuidado, pero también dice como paloma, con la mansedumbre que tienen estos animales. Mire, antes del culto, pasó una palomita por ahí, bien feliz, bien tranquila. Andaba caminando con una seguridad tremenda. Entonces la palabra dice que el Señor sabe que estaremos en medio de lobos vestidos de oveja. Habrá oposición en la palabra de Dios. Mire, si yo saliera cada vez que salgo a presentar el evangelio pensando, ¿y si no me abren la puerta? ¿Y si alguien quiere debatir conmigo? ¿Y si no sé qué decir? Mejor no salgo. Y ese es el pensamiento común que hay. La mayoría de los creyentes no sale a presentar el evangelio porque tiene miedo de lo que va a encontrar o con qué se va a topar. Sinceramente, ¿qué me gustaría que alguno de ustedes saliera con Pastor Alan? Yo sé que él ya no está aquí, el fundador de la iglesia. Pero con Pastor Alan la cosa era bien especial. Yo salí la primera vez. ¿Qué preparación tenía yo para decir el evangelio? Pues solo que me lo habían presentado una vez. Y salí una vez con Pastor Alan y me dijo, usted viene conmigo. Vamos. Él presentó el evangelio en la primera puerta. En la segunda me dijo, tú vas. No me había dicho nada. No me había enseñado nada. Él me dijo, tú vas, dele. Pastor, yo no. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿No puede? ¿Cómo no va a poder? Entonces, ¿cómo fue salvo? Si usted no sabe cómo fue salvo, es natural que no sepa cómo presentar el evangelio. Pero si usted ha escuchado el evangelio, sabe cómo ser salvo. Entonces, debemos de tener la sabiduría y la cautela, porque según la expresión de Pablo, vamos a tener oposición en el mundo. Y obviamente él lo estaba hablando en el contexto del mundo en el que él vivía en ese momento. Pablo fue perseguido, azotado, apedreado, encarcelado. ¿Usted cree que él padecía de persecución? Sí. Por eso él habla de esta forma. ¿Usted ha sido perseguido? ¿Usted y yo hemos sido perseguidos? ¿Azotados? ¿Apedreados? Nos ofendemos cuando no nos abren la puerta. Y es natural. No me abren la puerta porque a veces piensan que soy un testigo de Jehová. Y la mayoría de la gente tiene el concepto de no abrir la puerta ni a los mormones ni a los testigos de Jehová. Y cuando nosotros salimos, como ninguna otra religión lo está haciendo, piensan que somos uno de ellos. Y es natural que nos cierren la puerta. Dios no quiere que el evangelio tenga estorbo. Es una realidad que vamos a enfrentar críticas, rechazo, persecución, ya sea en el trabajo, en la casa, en el hogar, aún hasta en la propia familia. Aún el propio esposo o la propia esposa es la causa de ataque. Lo he sufrido yo y sin ánimo de hablar mal de hermana Jenny, a veces ella me ha dicho, no tengo ganas de ir a evangelizar hoy. Y para ser justo con ella, a veces yo le he dicho, negra, no quiero ir hoy. Y para ser más justo le voy a decir, a veces hemos inventado excusas ridículas para no ir. Porque esa es la carne en nosotros. Esa es la forma en que el diablo utiliza. Solo quiero decir esto. Hay que ayudar a ese desánimo. Hay que enfatizar
en el desánimo que el diablo tiene implantado en nuestras vidas, pero sin echarle solo la culpa al diablo, porque se lo hemos puesto bien fácil. Ay, es que el diablo no me deja, hermano. Yo quiero, pero él no me deja. No, él no se está esforzando mucho. Es usted el que no quiere. Es su carne el que no quiere. Algo que debemos de entender es lo que viene en el tercer punto. Debemos de tomar ánimo, debemos de forzarnos. ¿Sabe por qué? Mire el siguiente versículo, por favor. Mire el siguiente versículo de nuestro texto. Vuelva a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Voy a tratar de animarle en esta mañana a través de la palabra de Dios para que entendamos que sí podemos. En el versículo 3 dice, ¿qué dice? Me gusta esa primera palabra. La primera es una palabra simple. Dice, pero. Es una conjunción. ¿Pero qué? Está diciendo, hay algo que hace la diferencia. Hay algo que es mejor. ¿Ya? Dice, pero fiel es ¿quién? El Señor. ¿Que qué? Que os afirmará y guardará del mal. Tercer punto, Dios es fiel. ¿Me escuchó? Dios es fiel, a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra actitud, a pesar de nuestra condición. Dios es fiel. Mire 1 Corintios 1:9. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Hermano Sergio, si lo puede leer, por favor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis ¿qué? Preste atención a esa palabra. Usted fue llamado. Y la expresión ahí que sigue dice, ¿a la qué? A la comunión con Cristo. Y como el tema que estoy enfocando yo son dos aquí. El tema original que Pablo está hablando en Colosenses, que es orar. Orar por nosotros, y vamos a terminar en el último punto hablando siempre de orar, pero también el tema que está hablando él es el Evangelio, para que el Evangelio no tenga estorbo. ¿Cómo está la comunión suya con Cristo en cuanto a esta área? Porque aquí dice que fiel es Dios por el cual hemos sido llamados ¿a qué? A la comunión. ¿Qué es comunión? Cuando venimos a la iglesia y cantamos, por ejemplo, el himno que cantamos hoy, bienvenido, y estamos estrechando la mano, esperamos que ahí haya comunión. Esperamos que haya alegría de poder ver a un hermano que tal vez solo lo vemos una vez a la semana. Déjeme decirle, hay rostros que solo los miro una vez a la semana. Es porque no están mucho en comunión. Lamentablemente el diablo ha puesto en la satisfacción del hombre el pensar que con una vez que asista a la iglesia ya estoy satisfecho. Y siempre comparamos esto con el alimento. ¿Cuántos tiempos de comida come usted al día? Salvo los que están a dieta, ¿verdad? Los pobres que están a dieta les dan un tiempo nada más. Pero por lo general, cada persona come, y mire, no seamos mentirosos, no comemos 3 veces al día. Comemos desayuno, algunos meriendan algo antes de almorzar, de ahí viene el almuerzo. En la tarde algunos no falla, ¿verdad, hermano Walter? El cafecito con pan, ¿verdad? Rico, ¿verdad? Algunos tienen esta costumbre. O la coquita con una semita. Y después viene la cena. Y aún los que son como yo, aún después de la cena andamos en la refri buscando en la noche qué podemos encontrar para desbaratarlo. Hermana Jenny tiene que esconderme algunas cosas ahí porque
Soy bueno para esto, ¿verdad? Ojalá así fuéramos en la vida espiritual. Mire, la iglesia es parecido a los alimentos. Por lo menos hay 3 oportunidades de venir y congregarse, alimentarse de la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, no es un regaño, es una exhortación. Algunos toman a bien que con un culto basta. Y con los demás, no, es que no tengo tiempo. No, es que estoy cansado. No tiene hambre, no tiene sed, no tiene necesidad de la palabra de Dios. Pero a pesar de todo, el tercer punto dice, fiel es Dios. Y esa es la parte bonita. Fiel es Dios. Él dice, fiel es Dios, pero fiel es el Señor que os afirmará, y la última parte dice, y os guardará del mal. Mire, tenemos un protector, tenemos una persona que está al tanto de lo que nosotros padecemos. Mire, Salmo 18, Salmo capítulo 18, y yo creo que ya se me está yendo el tiempo y apenas estoy en el tercer punto. Salmo capítulo 18, versículo 2, dice, Salmo capítulo 18, versículo 2, algunos lo conocen. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de ¿qué? De mi salvación, mi alto refugio. Él nos protege. A cada creyente Él nos protege de una forma que usted y yo no podemos imaginar. Por falta de tiempo, Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo, y se lo sabe, y nuestra fortaleza. ¿Nuestro qué? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién no pasa por tribulaciones? ¿Quién no pasa por necesidades? Mire, yo estoy alegre. Daba el anuncio en la mañana. Y estoy complacido de ver al hermano Douglas aquí. Espero que ande un poco mejor de salud, porque él me ha estado diciendo cuánto está sufriendo con esto que le está aquejando. Con base al tema, ore bastante por él, por favor, porque él necesita de nuestras oraciones. Necesita una ayuda física también, pero también necesita de nuestras oraciones. Pero algo que puedo darle a él es este versículo en esta mañana. No contaba que él viniera, pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, no está solo. Si usted es un creyente de Dios, Él está con usted. Él le va a cuidar. Él le va a proteger. Punto número 4 para avanzar. Confíe y hágalo. Como tenemos un Dios fiel que nos protege, hay que empezar a confiar en Él, pero hay que también empezar a hacer. Vaya a nuestro texto, porque es en base al texto que estamos hablando, el versículo 4. Confíe y hágalo. Dice el versículo 4 de 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Y tenemos que confianza respecto a vosotros, ¿en quién? En el Señor. ¿En qué? Miren lo que dice a continuación Pablo. En que sí, ¿qué? Repita conmigo esa palabra, por favor. ¿En que qué? En que hacéis y haréis, ¿el qué? Lo que os hemos mandado. Es que Pablo le daba órdenes a los hermanos en Tesalónica. No. Él daba consejos de qué hacer. Así como usted y yo muchas veces, una tras otra vez, a través de la palabra, a través de la predicación, a través del ánimo, estamos llamándonos unos a los otros a hacer la voluntad de Dios. Muchos decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es que yo quiero que la voluntad de Dios se vea en mi vida. Pero no hacemos. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado.
¿Cuántas predicaciones hemos pasado en lo que se nos enseña que hay que hacer? Es más, usted como cristiano ya tiene el conocimiento de qué hacer. Debemos orar, debemos leer la Biblia, debemos de congregarnos, debemos de amar al prójimo, debemos de evangelizar. Y puedo seguir toda la mañana dando una lista de tantas cosas que tenemos que hacer. No dar mal por mal, que no hayan celos, iras y contiendas dentro de la congregación por opiniones, y mucho menos cuando no son ni siquiera opiniones basadas en cristiandad. Dios nos está llamando a que confiemos en Él, a que tengamos esta confianza, pero que esa confianza tenga acción. Por falta de tiempo, Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo puedo preguntar, ¿por qué vino hoy a la iglesia? ¿Cuál es el motivo por el cual usted está aquí? ¿Vino porque lo tiene por rutina? ¿Vino porque no había nada más que hacer? ¿Vino porque me gozo en estar en la casa del Señor? ¿Vino con este motivo? Voy a ir a aprender. ¿Vino con otro motivo? Voy a ir a tener comunión. Mire, voy a dar una tristeza, y esto me cae a mí. Yo probablemente hay nombres de algunos de ustedes aquí que yo no conozco. Y tal vez lo he conocido, pero como no tengo tanta comunión, cada vez que tengo a una persona enfrente que no tengo comunión, estoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay. Y si me toca decirle el nombre, ¿le ha pasado eso a usted? Eso es una evidencia de que la comunión no está del todo bien. Hay que ser más enfático, pero la iglesia proporciona situaciones para poder hacer esto. Cantamos bienvenidos, pero mire, en este canto de bienvenidos no pasé de la cuarta banca de esta línea tocando manos. Los hermanos que estaban por atrás, lo siento, no pude llegar a donde ustedes. El canto fue tan corto en ese sentido que no pude estrecharle la mano y decirle qué bueno verle aquí. Ahora mire a veces la apatía de algunos, y no estoy con ánimo de juzgar, pero estamos cantando bienvenidos y se ponen en la banca. Bienvenidos, bienvenidos. Si no me vienen a saludar, yo no le voy a dar la mano. Bienvenidos, bienvenidos. No estoy juzgando a nadie, pero ¿cuál es la comunión? ¿Cuál es la comunión? Hermano, hermana, no se sienta mal por lo que estoy diciendo. Es que por nuestra naturaleza somos así de orgullosos. Tenemos esa tendencia a esperar que nos den y no dar. La idea de ese canto es que usted dé, no esté esperando que le den. La idea es salir. Es una exhortación extra, no estaba en el mensaje, ¿verdad? No le voy a cobrar más por eso, ¿verdad? Entonces, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, dice Salmo 143:10. Como iglesia, tal y como Pablo decía, nosotros debemos de tener la confianza. Una confianza que nos ayude a obedecer fielmente a la palabra de Dios. El primer pasaje decía: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que su palabra corra y sea glorificada. Y para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, tiene mucho que ver la obediencia. La obediencia es la evidencia de una fe genuina. No sé si quiere anotar eso, si anota. La obediencia es la evidencia de una fe genuina. Muchos se paran y levantan su mano. ¿Es usted hijo de Dios?
amén. Pero hasta ahí llegó. Porque en obediencia es todo lo opuesto. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Repito, por sus frutos lo conocerán. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cómo están sus frutos? Me da tristeza decir esto. El hermano Jorge, bien alegre, me regaló unos chiles, porque dicen que yo soy fanático de los chiles picantes. Déjeme decirle, yo soy fanático de tener chiles picantes para enchilar a otras personas. Pero para enchilarme a mí no tanto. Los que están cerca de mí me conocen. Cada persona que llega a mi casa, aquí tengo 2 botes de chile buenos. ¿Cuál quiere? ¿El picante o el más picante? El hermano Jorge con el hermano Sergio me regalaron, porque ellos tienen ese famoso chile Carolina Reaper. Y mire, ¿cómo están esos frutos ahorita? Si el hermano Jorge me preguntara cómo están esos frutos ahorita, déjeme decirle que me daría vergüenza. Los he intentado asolear para sacar las semillas y están todos encharcados por la lluvia y casi podridos. Espero recuperar las semillas. Pero muchas veces los frutos de muchos son así. O no existen o están podridos. Por la forma en que lo estamos haciendo. ¿Y sabe por qué esos frutos están podridos? Porque muchos a veces están haciendo la obra del Señor diciendo, míreme, míreme, yo lo hice. Mire, tengo un problema, quiere la palmadita, ¿sabe? Esta camisa me limita, no me deja hacer mucho, mire, se me cierra la espalda. Quieren la palmadita en la espalda. Es fácil decir yo soy cristiano, pero la evidencia, voy a decirle, la evidencia para nosotros los humanos es clara y contundente, cuanto más para el Señor, que lo ve todo. En este punto yo estoy haciendo un poquito de énfasis a su espiritualidad. Ahí tiene que haber una examinación en nuestra vida. Tiene que haber una condición en la que la palabra de Dios toque este ser que tenemos y nos mueva a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. El apóstol Pablo decía, miserable de mí en este cuerpo de muerte, porque lo que debo de hacer, no lo hago, mas lo que no debo de hacer, eso hago. Y déjeme decir, todos estamos en esa condición. Lo que no debemos de hacer, eso es lo que estamos haciendo. Pero lo que debemos de hacer como cristianos, no es lo que estamos haciendo. Vamos a terminar con el último punto, el punto número 5, la dirección de Dios hacia ese amor y esa paciencia. Mire el último versículo de nuestro texto, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, ¿y qué? Y a la paciencia de Cristo. Mire, yo cuando estaba buscando qué enseñar, cuando el pastor Jason me dijo, le toca enseñar el domingo en la mañana, déjeme decirle, pasaron como 4 mensajes por mi mente de qué podía enseñar, pero cada vez que empezaba a armarlo, decía yo, no, esto no. Y armaba otro, no, este tampoco. Y yo sé que esto era lo que Dios quería que enseñara, porque he leído este pasaje un par de veces, pero me encontré con expresiones ahí que para mí nunca las había visto en esa posición. Y en este último me estaba impactando mucho lo que dice aquí. Para terminarlo de enseñar, recuerda el primer pasaje, el 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pues le dije, esto comenzó con una petición de Pablo de orar por los que predicaban el Evangelio. Pero al final termina con otra petición. Ya hemos aprendido que en las oraciones hay diferentes tipos de oraciones. Hay oraciones de acción de gracias,
peticiones, rogativas e intercesiones. Si recuerda el discipulado, ¿verdad? La última, intercesiones, ¿qué significa? Cuando yo oro a favor ¿de quién? De otra persona por alguna necesidad específica. Hoy estamos tratando de orar por el hermano Douglas, por otros hermanos que están enfermos, por otras necesidades, por otros hermanos que están en dificultades. Cuando nosotros oramos no pidiendo para nosotros, sino para los demás, a esto se llama una oración de intercesión, pidiendo a Dios por esta situación. Esto es lo que está haciendo Pablo en este versículo capítulo 5. Y el Señor encamine. Él está orando por la iglesia en Tesalónica, diciendo, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, pero me llamó mucho la atención cómo termina. Y a la paciencia de Cristo. ¿Por qué Pablo hizo una observación hacia la paciencia de Cristo? ¿Por qué Cristo tiene que tener paciencia? ¿Puede hacerse esa pregunta hoy en la mañana usted con este texto? Hacia el amor. Yo sé que Dios me ama. Dios es amor. Yo sé que Dios es paciente también, en el sentido de que la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, Él es paciente. Él no ha venido una segunda vez para que ya se termine todo. Pero aquí habla de la paciencia en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer. Hermano, hermana, Dios nos tiene paciencia. Dios nos tiene mucha, mucha paciencia. Por demás está repetir lo que Dios quiere que hagamos. Por demás está repetir lo que Dios espera que hagamos. Por demás está repetir lo que el apóstol Pablo dice, de que haráis, de que vosotros hacéis y haréis. Es tiempo de que ya no juguemos con la paciencia de Dios. Es tiempo de emprender en nuestra vida actitudes que nos enfoquen a que nuestro corazón esté más encaminado, tal y como dice el pasaje, a la voluntad de Dios. Yo quiero que usted vaya esta mañana enfocado en esa pregunta. ¿Estoy yo realmente en la voluntad de Dios? ¿Estoy yo realmente haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios solo es que yo me congregue regularmente en la iglesia y ahí todo está bien. ¿Qué piensa usted que Dios espera de nosotros? ¿Está Dios orgulloso de usted en este momento? Medite eso. Cuando yo hice esta pregunta aquí, déjeme decirle, se me hizo un nudo en la garganta. Porque realmente yo siento que no estamos. Digo, no estamos. Muchas veces en la voluntad de Dios. Y es algo para lo cual tenemos que reflexionar. Recuerde el punto número 3. Dios es fiel. Dios es fiel. En el 5, Dios es paciente para con nosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Amado Señor, yo espero en esta mañana que esta tu palabra pueda llegar a la vida de cada uno de nosotros. Porque realmente, Padre, tenemos que entender que necesitamos como cristianos estar más cerca de ti. Necesitamos tener una comunión fidedigna contigo. Necesitamos andar en tu voluntad, Señor. Padre, yo sé que tu palabra es general para cada uno de nosotros. Y tu palabra dice que de la manera que midamos, así seremos medidos cada uno de nosotros.
Y no seremos medidos por otro hombre, sino por ti, Señor. Sinceramente, Padre, yo como un vil pecador, creo que mi anhelo es estar más a tu medida que a cualquier otra cosa. Pero no solo ahí, Padre, mi oración es que no solo yo esté a tu medida, sino que cada uno de los que aquí estamos congregados y profesamos una fe genuina, podamos estar conforme a tu voluntad. Padre, yo sé que hoy es domingo por la mañana, es un culto en el cual es muy raro a veces hacer el énfasis en oración. Pero la porción que hemos estudiado hoy, el enfoque que Pablo hacía es orar. Orar por las necesidades de los que tienen que llevar el Evangelio, Señor. Y por eso, Padre, en esta mañana estamos orando por el pastor Jason, que es el pastor de la iglesia y anda en Ojojona predicando en ayuda en la otra iglesia, pero a la vez predicando el Evangelio, por si alguna persona en esta iglesia necesita escucharlo, Señor. Orando por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, para que tú nos muevas, Padre, a poder hacer tu voluntad. No solo en el aspecto del Evangelio, sino en nuestra vida, Padre. Y yo sé, Padre, que es necesario hacer un recalco en esta situación, que probablemente, Señor, alguien no está haciendo tu voluntad porque realmente no es en confianza un hijo tuyo. Probablemente nunca ha tomado la decisión de rendir su vida a ti y de reconocerte como Salvador, Padre. O muy probablemente es una persona que ha profesado con su boca que te reconoce como Salvador, pero en su corazón hay un vacío. Padre, solo tú puedes llenar ese vacío. Solo tú, a través del Espíritu Santo, puedes convencer a alguien si es hijo tuyo o no. Si en esta mañana hay alguien que puede decir, yo no tengo la seguridad, no tengo la confianza de reconocerme a mí mismo como un verdadero hijo genuino de Dios. Yo sé, la costumbre es levante su mano y muchas veces las personas tienen miedo de que se les mire o se les juzgue. Tienen miedo de que se les pase al frente. La iglesia no está diseñada para dar temor o miedo a las personas, sino para inducir confianza a través del Espíritu Santo de Dios. Si usted, persona que está aquí, dice no tengo la seguridad de ser un verdadero hijo de Dios, por cualquier motivo, déjenos ayudarle, tal vez no pasando aquí al frente, sino mostrándole cómo usted puede tener la confianza. Si es así, puede levantar su mano. Con confianza, no pasaré a nadie al frente, ni nadie le está viendo. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Tiene la plena seguridad de que al morir irá al cielo? Levante su mano si no tiene esta confianza. Si usted no levanta su mano, viene el reto que trae este mensaje hoy. Este mensaje trae consigo una serie de retos. Hermano cristiano, oremos por la necesidad del Evangelio. Oremos por los pastores. Oremos por los misioneros. Oremos por los demás hermanos, por sus necesidades y por su estado espiritual. Pero también ore por usted mismo, para que Dios pueda hacerle un instrumento que pueda utilizar para honra y gloria de Él. Padre, usted conoce los corazones de cada uno de nosotros y solo le pido que infunda en nosotros el sentir de Pablo. Si hay algo que podemos imitar de otra persona es cuando él da testimonio de la gracia y el poder que usted ha hecho en su vida. Guíenos a nosotros por esta senda, Padre. Apártenos del mal, porque el mal está atento a hacernos tropezar. Haga que en nosotros el sentir de tener una verdadera comunión con usted sea cada vez más vivo en nuestra vida. Gracias le damos, Señor, por este tiempo que nos permite estar reunidos en su nombre.
Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.